Aleluya, Dios es bueno, Él es misericordioso. Aleluya, levanta tus manos en esta hora que la presencia de Dios está en este lugar. Y yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida esta noche. Levanta tus manos al cielo y dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre llegas a tiempo. Porque siempre eres fiel. Señor, gracias porque siempre estás tú allí. Cuando todo mundo se ha ido, tú has permanecido fiel y siempre permanecerás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie que le hemos titulado Guerra Espiritual. Y vamos a estar hablando hoy acerca de principios para la guerra espiritual. Quiero enseñarte esta tarde acerca de la importancia de la guerra espiritual. Hay mucha gente que no se está dando cuenta en estos tiempos que estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. Pastor, pero guerra espiritual, ¿en qué sentido? ¿En qué área? Sencillo, la guerra espiritual, todo lo que Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda, todo lo que ellos hacen, en la forma, la visión, el objetivo por los cuales ellos operan en el ámbito espiritual, es con un solo propósito. ¿Cuál propósito? De que la gente se descarríe, que la gente desista del evangelio, que la gente se aleje de Jesús. Porque en el momento que la gente se aleja de Jesús, se está acercando al enemigo. Es decir, que usted y yo, por eso tenemos que estar buscando de Dios continuamente, porque en el momento que usted se aleja de Dios, usted se acerca al enemigo. Por eso hay un asunto aquí que usted tiene que entender acerca de la guerra espiritual, y es que el enemigo hace lo que hace por la razón de que está peleando por almas. Está peleando un territorio. Y yo creo que aquí hay gente, y me cuento, que le pertenecemos a Jesús. Amén. Por eso usted tiene que saber que el enemigo no pelea lo que tú tienes. El enemigo no pelea el puesto de trabajo que tú tienes. El enemigo no pelea la casa que tú tienes. El enemigo no pelea los negocios que tú tienes. El enemigo no pelea los carros, los bienes materiales. El enemigo pelea tu alma. Eso es lo que el enemigo pelea. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 11 al 14. La palabra del Padre dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está hablando de usted y yo. Usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hablando del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y eso me deja claro la palabra revelación. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Esta noche, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Dios, prepara nuestro corazón, nuestra vida, prepara nuestra mente, prepara, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra y enséñanos a ver más allá de lo que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a estar hablando acerca de principios para la guerra espiritual. Y lo primero que dije es que
hay una guerra constante. Desde el principio de la fundación del mundo hay una guerra constante. El enemigo está peleando por las almas. El enemigo no quiere que la gente se convierta a Cristo. El enemigo no quiere que tú te conviertas a Cristo. El enemigo no quiere que tú te centres más con Dios. Por eso en el momento que tú ofrendas, tú estás haciendo guerra espiritual. Al enemigo no le gusta que tú le des a Dios. En el momento que tú levantas tus manos al cielo para adorar a Dios, hay guerra en los aires. Porque al enemigo no le encanta que tú le adores a Dios, no le gusta. ¿Por qué? Porque en el momento que tú alabas y adoras a Dios, cosas son liberadas en el mundo espiritual para tu vida y a tu favor. Al diablo no le gusta que tú ores. Porque cuando tú oras, estás entrando a una dimensión donde parte del reino se te es revelado, donde tú recibes lo que tú necesitas, lo que tú les has estado pidiendo a Dios. Por eso es que la Biblia dice que al que pide, recibe. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a esa dimensión del reino en la espiritual, a través de la oración, a través de la búsqueda con Dios, a través de la intercesión, tú nunca saldrás con las manos vacías. Por eso el enemigo siempre tiene un plan de contingencia para sacarte de lo que tú estás haciendo o a punto de ser. El enemigo siempre está buscando la forma de sacarte del enfoque. ¿Para qué? Para que tú no recibas lo que el Padre tiene preparado para ti. Al enemigo no le gusta verte bendecido. Al enemigo no le gusta verte orando. Al enemigo no le gusta verte feliz con la unción del Espíritu de Dios. Por eso es que hay una guerra espiritual. ¿Pero qué es guerra espiritual? Guerra espiritual es una guerra, pero una guerra que hay en el mundo espiritual. Una guerra que no es física, sino que una guerra que es espiritual. Es algo que está sucediendo en el mundo espiritual que para usted poderla entender tiene que ser espiritual. Que para usted poderse defender de una guerra espiritual, usted tiene que ser espiritual también. Y las armas que usted tiene que usar en una guerra espiritual no son carnales, sino que también son espirituales. En el pasaje que leímos de 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, la Biblia nos está enseñando que los hombres carnales, el hombre natural, no percibe las cosas del Espíritu. Es por eso que usted tiene que ser una persona espiritual, para que pueda entender los misterios de Dios, para que usted pueda entender los misterios del reino, para que usted pueda entender la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el que no es espiritual siempre está percibiendo la guerra espiritual como con mala suerte. Dice, me está pasando esto porque ando salado, porque tengo mala suerte, porque hoy no es mi día. No, Señor, no se trata de que hoy no estés salado, que hoy no tengas suerte, que hoy no sea tu día. No, quizás estás pasando por una guerra espiritual y usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu de Dios. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé el discernimiento para poder usted entender lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Porque hay gente que también, por otro lado, extremista, todo se lo achaca al enemigo, todo le dice que todo es del diablo, que le está pasando puesto por culpa del diablo. Si muchas veces está sucediendo lo que está sucediendo en su vida por la razón de que está pagando por malas consecuencias de malos actos. Hay una línea muy delgada en que estés pasando por una guerra espiritual y otra que estés pagando por consecuencias de tus malas decisiones. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que provienen del Espíritu de Dios. Hay gente que no entiende la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Y el Espíritu Santo a través de la palabra nos está enseñando que tenemos que pedirle a Dios el discernimiento. Pero el discernimiento de espíritus no es para gente carnal, señores. El discernimiento de espíritus es para gente espiritual. Por eso las personas que perciben a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu, son gente que son espirituales y no son carnales. Usted jamás podrá entender la diferencia entre una guerra espiritual y consecuencias de malas decisiones si primeramente usted no tiene el discernimiento. Usted jamás podrá lograr entender qué manifestación, qué cosa que está sucediendo proviene o no proviene de Dios si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso usted tiene que pedírselo.
a Él que se lo dé, porque usted lo necesita. Usted no puede decir, bueno, es que yo no le puedo pedir nada a Dios. Usted es el necesitado, usted es la persona que necesita tener el discernimiento como herramienta para que pueda entender y discernir lo que está sucediendo en el ámbito, en la atmósfera espiritual. Entonces dijimos que la guerra espiritual es una guerra que no es física, sino que una guerra que está sucediendo en el mundo espiritual. Y que para poder usted entender tiene que ser espiritual. Para usted poderse defender también de una guerra espiritual, tiene que ser espiritual. Y las armas que usted va a usar en una guerra espiritual no son carnales, también son espirituales. Por eso usted tiene que entender, y lo vuelvo a repetir, que usted tiene que ser una persona espiritual para poder entender y que usted sepa cómo defenderse en una guerra espiritual. Aleluya. La palabra de Dios también nos enseña que no hablamos sabiduría humana, sino conocimiento que nos enseña el Espíritu Santo. Pastor, ¿dónde dice eso? En el versículo 12, 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseña el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos da conocimiento para poder entender las cosas. Y esto es poderoso. Por eso es que usted tiene que ser una persona espiritual. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llegue en su vida, le va a enseñar las cosas, le va a dar conocimiento. Usted no puede predicar, lo había dicho anteriormente, si usted no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted empezaría a hablar palabras carnales, palabras de sabiduría humana. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, te da el conocimiento, te enseña las cosas, y las cuales tú ya no hablas por palabras, sino que el que habla es el Espíritu que está dentro de ti, el que te enseñó las cosas. Ahora, un punto que quiero hablar en guerra espiritual es el conocimiento. Y dijimos que el pasaje que leímos, que recibimos el conocimiento por el Espíritu de Dios. Una de las guerras que nosotros tenemos es para lograr tener el conocimiento de la palabra. Es tan curioso, tan chistoso muchas veces, que apenas abres la Biblia y ya te está dando sueño. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué sucede eso? Porque hay una guerra que se está peleando y es tan inofensiva que muchas veces no le pones atención. ¿Por qué? Porque le echas la culpa al cansancio del trabajo, al ajetreo de la semana. Lo ves como que algo muy normal. Pero en el momento que abres la Biblia y te da sueño, y no tenías sueño, no podías dormirte, pero nomás la abriste, todavía no le empiezas a leer, ya estás bostezando con mucho sueño, con mucho cansancio. Hay una guerra que se está peleando en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que tú no logres tener el conocimiento de la palabra. ¿Entiende esto? Hay una guerra que se empieza a suceder en el mundo espiritual, pero es tan inofensiva, porque así el enemigo te lo quiere hacer ver, que es tan inofensiva como que esto no proviene del diablo, es que estoy cansado. Es tan inofensiva que muchas veces no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque en esta guerra se está peleando el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque en el momento que tú logras tener el conocimiento de Dios en tu vida, muchacho, tú vas a ser transformado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que a ti te transforma. La palabra de Dios es la que te dimensiona. La palabra de Dios es la que te cambia. Por eso es que dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta. ¿Me entiendes? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios toca vida, toca corazones. Entonces, cuando usted abre la Biblia y le da sueño, es el diablo, una guerra espiritual que se está peleando para que usted no logre tener el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, es tan increíble muchas veces que un pasaje de la Biblia puede cambiarle la vida a alguien. Pero si usted no tiene el conocimiento, ¿cómo le va a cambiar la vida a alguien? En el momento que usted adquiere el conocimiento en medio de la prueba y que
y usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios y le viene la prueba, usted puede decir: ¿qué me va a apartar del amor del Señor? ¿Por qué? A eso se le llama conocimiento. Cuando usted logra tener el conocimiento y está pasando por una guerra espiritual, es la misma palabra de Dios que te saca del hoyo. Es la misma palabra que a ti te saca de ese proceso, de esa prueba, de esa guerra que estás peleando. Es la palabra, el conocimiento de Dios en tu vida, el que te transforma tu llanto en alegría, ¿me entiendes? Porque la palabra de Dios en esos tiempos de guerra, que te sientes caído, que te sientes derrotado, es el conocimiento de la palabra el que te levanta, el que te da fuerza, el que te dice: hijo amado, sigue adelante, no te canses de hacer el bien. La palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el enemigo es una guerra. Y muchas veces esa guerra se mira tan inofensiva. ¿Por qué? Para que tú no logres entender y poder discernir lo que está sucediendo detrás de esto. Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo es el discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando llegue el Espíritu de Dios y deposite el discernimiento, nosotros lograremos entender todas las cosas y empezaremos a ver lo inofensivo. Que humanamente muchos decimos que es inofensivo, como algo peligroso. ¿Por qué? Porque se vuelve tan inofensivo todos los días que tarde o temprano te hace un daño, te hace un burro espiritual. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que nosotros tenemos que adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, porque es el conocimiento que a nosotros nos va a ayudar a vencer una guerra. Es el conocimiento de la palabra de Dios al que nosotros nos va a ayudar en el proceso, en medio de la guerra, en medio de la situación. Es el conocimiento de la palabra. Entonces el enemigo no pelea las bendiciones que tú tienes. El enemigo no pelea la riqueza, los puestos de trabajo, los negocios que tú tienes. El enemigo pelea el conocimiento que tú tienes. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tú adquieres se convierte en una herramienta de guerra. Y más adelantito voy a hablar de esto. Ahora, estoy enseñando porque yo quiero que usted entienda acerca de los principios de la guerra espiritual. Y punto número 1 dijimos: el conocimiento. El enemigo se levanta en contra del conocimiento. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia que dice: se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Sometemos. Entonces, conocimiento. El enemigo se levanta en contra del conocimiento. Ahora, punto número 2. ¿Contra quién es mi guerra? ¿Contra quién es mi guerra? Efesios capítulo 6, versículo 10. Ábralo. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí viene el versículo 13: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No voy a hablar acerca de la armadura de Dios, eso va a ser más adelante. Pero la palabra de Dios está enseñando en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos teniendo una guerra espiritual, es lo que está diciendo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra el hermano, con la hermanita de la iglesia. Nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra el jefe del trabajo. Nuestra lucha no es contra nuestros compañeros de la escuela. Nuestra lucha no es contra un humano, ser humano de carne y hueso. Nuestra lucha es espiritual, con espíritus de maldad que operan en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas, seres humanos. Nuestra lucha es con espíritus que quieren venir a nuestra vida para hacernos daño. Y la Biblia dice que con ese tipo de espíritus es nuestra lucha. Muchas veces no entendemos esto y lo primero que decimos,
y pensamos que Dios, el Satanás, que el Señor lo reprenda, está utilizando a fulana, a fulano de tal, y muchas veces es verdad. Y hay algo que usted tiene que saber, y esto yo lo entendí, que aunque la lucha no sea contra carne ni sangre, muchas veces se manifiesta a través de una. Santo. ¿Cómo así, pastor? Sí, la lucha no es contra carne ni sangre, pero muchas veces se manifiesta la lucha, la guerra espiritual, a través de un carnal. Por eso es que usted y yo tenemos que buscar siempre estar viviendo en el Espíritu. ¿Para qué? Para que usted no sea usado por el diablo. Pastor, pero ¿cómo así que también los hijos de Dios podemos ser usados por el diablo? Claro que sí. Pedro se le acerca, maestro, estas son una bola de pecadores, no mueras por ello. ¿Qué le está diciendo? Aunque Pedro amaba mucho a Jesús, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Satanás? Si llamaba a Pedro, ¿desde cuándo lo mencionó como el diablo? Desde el momento que él sutilmente le quiso hacer entender a Jesús que él no tenía que pagar el precio por la humanidad. ¿Por qué? Porque aunque la gente no lo merecía, aunque usted y yo no merecíamos ser salvos por Jesús, pero Jesús venía comisionado a un propósito a la tierra. Por eso, aunque usted sea cristiano, hijo de Dios, usted tiene que siempre ir conectado con Dios para que no sea usado por el diablo como Pedro. Pedro se dejó influenciar por el enemigo, y aquí lo vemos que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces muchas veces la guerra, aunque no sea contra carne ni sangre, muchas veces se manifiesta a través de un hombre o una mujer carnal. Por eso es que usted y yo tenemos que estar conectados con Dios para que el diablo no nos use. Ahora, usted debe ser una persona que no debe de tenerle un rencor, una mala actitud contra las personas. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Amén. Usted no puede ir por ahí por el mundo diciendo que a mí fulanita no me cae, fulanito no me cae, porque últimamente se deja mucho usar por el diablo. No, que esos son los chismosos de la iglesia, aunque son posiblemente los que el enemigo usa. Usted no puede tomar esa actitud, porque usted también está haciendo de la misma forma. Y aunque la lucha, entienda esto, no sea contra carne ni sangre, y muchas veces se manifiesta, tiene que entender que no es su hermano, no es su hermana, es el espíritu que los está influenciando. Son espíritus que muchas veces, aunque no los posee, aunque no estén endemoniados, pero le están dando ideas. Haz esto, haz lo otro. ¿Por qué? Porque no viven en el espíritu, viven en la carne. Porque le están dando rienda suelta a un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Por eso cuando alguien tiene el Espíritu Santo, no anda en chisme, no anda en murmuraciones, no anda dividiendo iglesias, no anda levantando falso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te corrige, el Espíritu Santo te reprende, el Espíritu Santo te enseña a andar en luz y no en tiniebla. ¿Me entiende? La lucha no es contra carne ni sangre, son contra espíritus que quieren venirte a hacer la guerra. Ahora estoy por terminar. Tercer punto. ¿Con qué me voy a defender en nuestra guerra espiritual? Porque muchas veces decimos, bueno, mencioné la parte de la armadura, pero no voy a meterme en tantos detalles. Voy a mencionarte solamente una. Y se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pregunta: ¿con qué me voy a defender? Pastor, ¿con qué me voy a defender cuando esté pasando por una guerra espiritual? Pastor, ¿cómo me voy a defender cuando esté pasando una prueba tan fuerte como la que ahora estoy pasando? Sencillo, con la palabra de Dios. ¿Y qué representa la palabra de Dios? Representa la espada. En el libro de Mateo, capítulo 4, vemos a Jesús pasando hambre en un desierto. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para probarlo. Y en ese tiempo de prueba, Satanás lo tienta. Jesús tenía hambre y se acerca a Satanás en forma de serpiente. Le dice: si tú tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan.
¿Y Jesús con qué responde? Con la palabra de Dios. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás lo lleva a diferentes escenarios. Y vemos a Satanás por primera vez posiblemente hablando Biblia, hablando la palabra de Dios, encarando a Jesús con la palabra de Dios, buscando la forma de hacer lo que Él quiere con la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo vemos a Jesús confrontando al diablo? A través de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces el enemigo nos quiere robar el tiempo para que nosotros adquiramos el conocimiento. Porque en el momento que usted no sabe Biblia, va a venir el diablo y lo va a desenfocar y va a hacer lo que quiera hacer con usted. Mira, hay mucha gente que no se congrega. ¿Y sabe por qué? Porque alguien le dijo por ahí y fue el diablo. No se llama primo, no se llama vecino, fue el diablo. Porque recuerde que es una guerra que no es entre carne ni sangre, sino espíritus. Que fue un diablo por ahí vestido de alguien, le dijo, tú no te congregues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Y se salieron de la iglesia creyendo que Dios está en la sala, creyendo que Dios está en la cocina, creyendo que Dios está en la regadera. Sí. Es una verdad que Dios está en todos lados, pero es una verdad a media. Y aquí sucede algo poderoso. Y es que aunque el enemigo te diga la verdad, te está diciendo una verdad a medias. ¿Por qué? Porque es una verdad con doble intención. Y una verdad con doble intención es una mentira. Ya vemos aquí Jesús confrontando al diablo, la palabra que el diablo le soltaba con la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo así? Que es una guerra de espada contra espada. Es la primera vez que vemos al enemigo agarrando la espada, como quien dice, de la palabra de Dios para pelear con otro. Y lastimosamente hay mucha gente hoy en día que está así, de esa misma forma, que utiliza la Biblia para combatir a otros cristianos con la misma Biblia. Y vemos cristianos punteándose el uno al otro con la misma palabra de Dios, cuando nuestra lucha, muchachos, no tiene que ser contra carne ni sangre ni contra tu hermano en Cristo. La lucha, por eso usted tiene que adquirir el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? No para contrarrestar lo que su hermano habló, sino para contrarrestar lo que el diablo viene a hacerle, a decirle, a ofertarle. Para eso es la palabra de Dios. Para eso es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Con qué te vas a defender? Con la palabra de Dios, muchachos. Pero si tú no sabes Biblia, ¿con qué te vas a defender? ¿Cómo vas a salir de esa guerra espiritual si no sabes Biblia? ¿Cómo no vas a salir de esa prueba, de esa guerra que estás pasando en tu vida? ¿Cómo vas a salir si no lees la palabra de Dios? Si no te sabes ningún versículo, el diablo te va a zarandear y va a hacer contigo lo que quiera. Va a venir un testigo de Jehová, un borrachón, un drogadicto de la calle, y te va a mencionar un pasaje de la Biblia de que no vengas a la iglesia. ¿Por qué? Por X y por esta razón. Y le vas a hacer caso a lo que te dijo el otro. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento de la Biblia. Cualquier que venga a hablarte de la Santa Biblia, le vas a hacer caso. Y posiblemente sea un loco por ahí que no tiene el Espíritu Santo. Pero si usted es una persona que lee la Biblia y adquiere el conocimiento de la palabra de Dios, a usted nadie le va a venir con cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a hablar y usted va a tener el conocimiento, la revelación de la palabra. Inclusive, si alguien viene a contradecirle lo que usted está hablando, lo que usted cree, lo que el Espíritu Santo le ha mostrado en su palabra y ha adquirido en conocimiento, si alguien quiere combatirlo, contrarrestar lo que usted sabe, lo que usted cree, lo que le ha enseñado, ¿cómo usted puede saber si es real, si es verdad o no? A través del discernimiento. Por eso hay mucha gente hoy confundida. ¿Por qué? Porque dice, hoy yo ya no voy a la iglesia porque allá predican de esto, allá predican del otro, no, que acá predican de esto. Pues hay una guerra entre religiones. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Oye, para eso usted tiene que tener al Espíritu Santo. Para eso usted tiene que entender el discernimiento. Mira, nadie tiene que decirte cuál es la iglesia verdadera. Aquí yo fuera de la iglesia, yo no tengo un letrero que diga, somos la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda luz y a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas. Es el discernimiento que nos hace entender si esto es bueno o esto es malo. Amén. Por eso la Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Entonces, ¿cómo voy a probar los espíritus si soy bien carnal? Usted no va a probar más nada. Usted va a probar carne, lo que va a probar. Entonces usted tiene que convertirse en una persona espiritual
para que usted pueda conectarse primero con Dios y lograr entender si la guerra que está sucediendo es una guerra espiritual o es una guerra que usted está teniendo por consecuencia de sus malas decisiones, de sus malos actos. Pidamos el discernimiento a Dios, pidamos el Espíritu Santo, pidamos la unción, para que la unción y el discernimiento nos enseñen todas las cosas y podamos entender lo que estamos sucediendo ahora. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea que tiene vida, y es eficaz. Cheque esto, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La forma más eficaz de ganar una guerra espiritual es la palabra de Dios. Usted jamás podrá vencer una guerra espiritual si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. A partir de hoy, cuando abramos nuestra Biblia y que empecemos a sentir sueño, porque casi todos leen la Biblia acostados, si no es que sentados otros, párese con su Biblia y empiece a caminar y empiece a recitar la Biblia, o empiece a reprender al diablo. Pero sea consciente que muchas veces que esto sucede es porque el enemigo quiere robarle el conocimiento, el entendimiento, el filo para su espada, en pocas palabras. Yo creo que todos nacimos con una espada, el único problema es que no la tenemos con filo. ¿Y cómo se saca el filo de la espada? A través del conocimiento. Porque un arma se vuelve peligrosa cuando el ser humano que tiene la espada en la mano tiene el conocimiento de saber cómo usarla. Un arma en la casa, en un cajón, no es peligrosa porque no hay quien sepa usarla. Pero en el momento que alguien tiene el conocimiento, que tiene la revelación de cómo usar las cosas, se vuelve peligroso y vuelve peligrosa el arma. Por eso usted se volverá peligroso para el mundo espiritual cuando usted logre tener el conocimiento y la revelación de cómo utilizar las armas espirituales. Y más adelante vamos a estar siguiendo hablando acerca de principios de la guerra espiritual, de las armas de nuestra milicia, y vamos a estar hablando más cosas, pero hoy hablamos 3 puntos. Número 1, conocimiento, contra quién es mi guerra y con qué me voy a defender. Y dijimos, estoy cerrando, y dijimos que Satanás ataca el conocimiento, que nosotros adquiramos el conocimiento, porque en el momento que nosotros adquirimos el conocimiento, nos volvemos peligrosos para el mundo espiritual. ¿Contra quién es mi guerra? Dijimos que nuestra guerra no es contra nuestro hermano o nuestra hermana, sino con espíritus que quieren venirnos a hacer la guerra. ¿Y con qué me voy a defender? Y en este momento hablamos solamente de un arma y dijimos que nos vamos a defender con la palabra de Dios. Así que en esta hora, ponte de pie en esta hora, entienda que la guerra espiritual es real. La guerra espiritual es real y estamos peleando una guerra espiritual porque el enemigo quiere su alma, quiere la mía, quiere la de su familia, quiere la de su vecino, quiere la de sus familiares. Pero que hay una gente que yo creo en mi corazón que se va a levantar en el nombre de Jesús con su espada afilada y le va a decir al diablo, con mi casa no te metas. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de lo que dice la palabra, y a este conocimiento yo me voy a aferrar y voy a atacar los dardos del enemigo, voy a atacar lo que el diablo venga a decirme, que mis hijos me pertenecen. Mira, tengo una espada y acércate para que veas lo que te pasa. Te vuelves peligroso cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Guerra espiritual. Y hablamos acerca de los principios de la guerra espiritual. Busquemos a Dios, busquemos la presencia de Dios, busquemos la unción y pidamos sobre todas las cosas el discernimiento para que podamos discernir las cosas que provienen de Dios y las cosas que no provienen del Espíritu de Dios. Ponte de pie en esta hora y levanta tus manos, que voy a orar por ti para que no te falten fuerzas. Voy a declarar en el nombre de Jesús nueva fuerza sobre tu vida. Voy a declarar sanidad, voy a declarar milagros, voy a declarar que se abren puertas para tu vida.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en esta noche, Señor, vengo delante de tu presencia pidiéndote, Señor, por cada uno de los que están aquí, por cada uno de los que están conectados ahora en vivo, Dios. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú te muevas de una manera poderosa en sus vidas. Padre, yo declaro sanidades, yo declaro milagros, yo declaro, Padre, tu Espíritu Santo moviéndose de una manera poderosa en sus casas, en sus hogares, en sus finanzas, en su economía, Dios. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, protección. Declaro nuevas fuerzas sobre cada uno de los que se están conectados ahí, Padre, que reciben su sanidad, que reciben nuevas fuerzas, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, abre los cielos sobre su vida. Padre, sé tú abriéndole puertas, dándole una semana bendecida, lo que resta, Señor. Sé tú glorificándote en sus vidas, en su casa, Padre, en sus familias, Dios, en el nombre de Jesús. Y ayúdalos, Padre, a leer tu palabra como se debe. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante. Reprendo todo espíritu del enemigo en contra de ellos, Padre. Todo plan del diablo lo cancelo en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, los cielos abiertos sobre su familia, Dios, en el nombre de Jesús, sobre sus casas, sobre sus llamados, sobre sus ministerios, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.